una mesa redonda investigativa del Conservatorio Superior de Danza de Alicante. Os presento a los 3 panelistas que vamos a tener en esta mesa. Mónica Melazpina, Iker Gómez, ahora os presentaré uno por uno, y Paula Quintas. Si os parece bien, vamos a dejar el turno de preguntas para cada uno de ellos al final, ¿de acuerdo? Y bueno, así podemos iniciar un poco el debate teniendo en cuenta toda la información que nos habrán dado. Interesante, seguro. Vale, pues vamos a empezar, si os parece bien, con Iker Jiménez, que nos va a presentar... Perdón, bueno, no sé si hablarás algo paranormal, ¿verdad? Con Iker Gómez, su comunicación se titula Herramientas de análisis coreográfico desde el conocimiento teórico a la inspiración creativa. Y bueno, nos va a hablar básicamente de la investigación en la danza escénica, de las aplicaciones teóricas y prácticas para el desarrollo reflexivo del conocimiento y como vehículo de inspiración creativa a través de las interrelaciones entre los procesos creativos y el análisis coreográfico de la danza escénica. Iker Gómez es doctorando actualmente en la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Juan Carlos. Como coreógrafo ha creado más de 20 coreografías que se han mostrado en diversos países. Algunas de estas coreografías han sido creadas por su propia compañía, mientras que otras han sido producciones de encargo para otras. Como docente ha impartido clases tanto en la enseñanza reglada, grado medio, superior y universidad, como en la privada, tanto a nivel nacional como internacional. Entre sus próximos proyectos, gracias al apoyo de diversas fundaciones, ¿verdad?, como la Dirección General de Bellas Artes y de la Dirección General de Educación y Formación Artística, especializada de la República Dominicana, realizará una creación de una pieza coreográfica con bailarines de la Escuela Nacional de Danza y de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea de dicho país en junio de este año. Así que, sin más, Iker. Muchas gracias por venir. Bueno, el tema de la mesa es la investigación desde la danza y bueno, es un campo en el que me encuentro inmerso desde hace 5 años debido a la tesis doctoral, pero bueno, investigar desde la danza es algo que se lleva haciendo, pero la diferencia entre investigar desde la danza o desde la investigación académica es un salto muy grande. Cuando empecé a investigar sobre la danza escénica o desde el campo académico, lo primero que me di cuenta es que la mayoría de las investigaciones académicas relacionadas con la danza tenían mucho trabajo desarrollado desde el campo social, desde el campo médico, desde el campo de la fisioterapia, desde muchos más campos, pero desde el campo artístico en sí, o desde la danza escénica en sí, había muy poco desarrollado. Lo cual, por un lado, está guay porque tienes un nicho de campo que desarrollar muy amplio, pero también una especie de laguna existencial muy grande. Y por otro lado, intentar descubrir cómo hago un proceso académico validado y que tenga proceso cognitivo en un lenguaje académico con algo tan etéreo y subjetivo como el campo arte. Mucho más campo danza y mucho más danza contemporánea, que nos movemos en unas terminologías muy complejas, muy mal resueltas, porque la primera pregunta es ¿qué es danza contemporánea? Y podemos estar aquí sin resolver durante meses. O intentar definir las diferencias entre teatro físico y danza-teatro, o la diferencia entre neoclásico y clasicismo, y así un largo etcétera, que en nuestro gremio más o menos vamos resolviendo a duras penas, pero en un lenguaje académico evidentemente no podemos resolver, con lo cual primero la terminología, luego entra la metodología, cómo resolver algo artístico desde lo artístico. Entonces, bueno. Para un poco concretar lo que he pensado en esta breve presentación de 15 minutos es daros un poco la chapa sobre mi tesis, un poco explicar cómo he resuelto yo mi tesis doctoral y cuáles son las habilidades prácticas y teóricas que hay. Entonces, por un lado, os voy a poner un breve vídeo, que son 8 minutos, con lo cual yo no hablo y el vídeo que estoy hablando ya va a patrón de 8 minutos, que es un vídeo que fue el vídeo que yo utilicé para que la Escuela Internacional de Doctorado aprobase mi investigación. Con lo cual es un vídeo, por un lado, muy naif, porque tenía que hablar con gente que es muy externa al campo artístico en sí, el lenguaje naif, es decir, tengo que hablar A, B, C para que entiendan lo que yo quería investigar, y por otro lado tremendamente complejo porque lo que yo pretendía o quería investigar era algo que a mí mismo
me costaba explicar, ¿no? Que era un poco qué es la dramaturgia de la danza y cómo resolver el sentido de una obra. Así dicho así, muy bien, pero ¿esto qué es? Y todo eso lo quería investigar desde la propuesta coreográfica del Lago de los Cisnes. Entonces, ¿cómo valido yo académicamente que no quiero montar porque me apetece a mí como gusto el Lago de los Cisnes y que en la construcción del Lago de los Cisnes puedo desarrollar conocimiento cognitivo en un lenguaje académico que en aquel momento desconocía? Entonces os voy a poner el vídeo y ya después del vídeo, ya el resto del tiempo que me queda, os explico un poco las soluciones teórico-prácticas que he desarrollado, la solución terminológica que propongo y cómo ahora yo puedo resolver ante cualquier pregunta que me hagáis diferencias entre esto o lo otro, o por qué Xavier Leroy es danza contemporánea y Joaquín de Luz también, o infinidad de preguntas que del gremio no sabemos resolver y de qué manera podemos resolver para que tengamos una cosa que creo que es muy importante, que es, a pesar de que el arte es muy subjetivo, pero que haya un criterio, ¿vale? No un criterio cerrado, un criterio permeable, flexible, que se vaya transformando y evolucionando, pero criterio. Entonces voy a poner el vídeo, un momento que bajo. ¿El volumen de esto es el azul? Ah, es que no está enchufado, vale, perdón. A priori, una de las cosas que podemos decir sobre el Lago de los Cisnes es que es una obra de arte. ¿Vale? Si tomásemos una obra artística como punto de partida de investigación, podríamos realizarla de diferentes maneras. Una, realizando una investigación de la obra, o otra, usando la propia obra como modelo de investigación. Pero en ambos casos podemos considerar la obra como el eje central. En esta investigación, la obra artística sobre la que pretendemos trabajar es el Lago de los Cisnes. A priori, una de las cosas que podemos decir sobre el Lago de los Cisnes es que es una obra de ballet clásico. Para iniciar una investigación de esta obra, podríamos entonces hacerlo desde el planteamiento de ¿qué es un ballet clásico? Para ello vamos a analizar el ballet clásico desde dos premisas principales. Una, el discurso coreográfico y dos, la escritura coreográfica. El discurso coreográfico en el ballet clásico estaba sustentado en lo que se llamaba el libreto. El libreto no eran más que unas adaptaciones de cuentos o de obras literarias. Igualmente, sobre el libreto podemos establecer dos premisas. Una, que el relato del libreto es donde está el significado. Y dos, que en la moraleja del cuento es donde se esconde el sentido de la obra. De estas dos premisas, lo que nos interesa es que nos quedemos con la parte de significado y de sentido. Pero antes de continuar con estos dos conceptos, pasemos a la parte de escritura coreográfica. La escritura coreográfica depende principalmente de dos elementos, el cuerpo y el movimiento, que son considerados la materia prima de la danza. Si pasamos el cuerpo y el movimiento por el filtro del ballet clásico, nos encontramos por un lado un tipo de cuerpo que depende de un canon específico y establecido según unos criterios estéticos, y por otro lado, con un movimiento concreto y estipulado sobre técnicas de escuelas académicas como la Maganova, la Chaquetti, la Bourgonville, etc. Volvamos ahora a seguir desarrollando los conceptos de significado y de sentido de la obra. Para ello, realizaremos un diagrama aparte. En el ballet clásico, la parte significada de la obra depende primero del relato del libreto y segundo del baile, mientras que el sentido de la obra recae directamente sobre la metáfora del libreto. En una obra escénica, la parte significada de la representación es lo que se ve, lo que el espectador puede ver, mientras que la parte del sentido de la obra es lo que no se ve. Estableciendo esta premisa, podemos decir que en el ballet clásico lo que se ve es totalmente objetivo, mientras que el sentido de la obra, lo que no se ve, es la parte subjetiva. Pero no olvidemos que esto se cumple con modelos de representación del ballet clásico. Sobre esto podemos hacer la siguiente observación, que la parte que depende de la escritura coreográfica, la parte de baile, está en un segundo nivel, es decir, está supeditada a la narrativa del libreto. O dicho de otra manera, podríamos decir que el ballet clásico son historias bailadas con una narrativa lineal y objetiva a partir de unos cuerpos concretos, significados y objetivos, con un tipo de movimiento sustentado en técnicas académicas nomenclaturadas y también objetivas.
donde al final el análisis crítico de la parte de la danza solo puede hacerse bajo términos de ejecución técnica o de carácter interpretativo, dejando muy poco espacio a un análisis reflexivo de la obra desde la parte bailada. Pero no podemos realizar un análisis completo del concepto de ballet clásico si no analizamos también otros modelos de ballet. Si seguimos un criterio cronológico, deberíamos hablar de los nuevos ballets, entre los que podríamos mencionar algunas de las obras de coreógrafos como Joaquín, Balanchine, Roland Petit o Maurice Béjart. Si analizásemos este modelo volviendo a usar nuestras dos premisas principales, veríamos que la escritura coreográfica mantiene prácticamente la misma estructura que la del ballet clásico. Aunque existen pequeñas diferencias, por ejemplo, en relación al tipo de cuerpo, aunque seguía prevaleciendo un canon estético, que el tamaño de los bailarines fuera similar ya no era imprescindible, y se podían mezclar bailarines altos con bailarines bajos o bailarines de diferentes razas. Por otro lado, el movimiento permanecía estipulado por la técnica clásica, pero los coreógrafos y coreógrafas empezaron a tomarse ciertas licencias de estilo, no desde las escuelas académicas, sino desde las necesidades de cada propuesta creativa. Veamos lo que ocurrió con el discurso coreográfico. El discurso coreográfico, aunque se seguía haciendo a través de una narrativa, dejó de serlo solamente a partir de cuentos o obras literarias, y empezaron a tomarse otras referencias que podían ser incluso inventadas, generando nuevos argumentos con todo tipo de posibilidades. Esto hizo que en escena se pudiera empezar a hablar de historias con un carácter más social. A su vez, la música dejó de ser compuesta para los ballets, y empezaron a usarse otro tipo de obras musicales incluso fuera del mundo de la música clásica, abriendo el espectro de posibilidades para bailar el discurso del ballet. Pero la relación entre el significado y el sentido era muy similar. El relato se sustituyó por la narrativa, y el sentido pasó de estar en la moraleja del cuento para estar en la metáfora o el trasfondo de la historia. En resumen, los nuevos ballets seguían siendo historias bailadas, aunque en este modelo la narrativa no solo podía ser objetiva, también podía ser subjetiva, evocadora o de carácter poético. Sin embargo, aunque existían cambios, podemos observar que el baile permanecía estando en un segundo plano supeditado a la narrativa. Veamos lo que ocurre con el ballet si analizamos cronológicamente otros modelos. Podríamos hablar también del ballet neoclásico, tomando como referencia algunas de las obras de coreógrafos como John Neumer, William Forsythe o Jacopo Guadagni y Raffaele Bonachela, por mencionar algunos más recientes. Analizando este modelo, volviendo a usar nuestras dos premisas principales, vemos que la escritura coreográfica sigue manteniendo una estructura muy similar a la del ballet clásico. Sin embargo, aunque sin oponerse a la técnica clásica, en lo referente al movimiento empieza a haber un gran interés por la búsqueda de un mayor vocabulario coreográfico. A su vez, la relación del movimiento con la música deja de estar vinculada al tempo musical, con lo que el movimiento empieza a ser más independiente. Veamos lo que ocurre en el neoclásico en su relación con el discurso coreográfico. Se prescinde por primera vez de un discurso narrativo, desapareciendo con ello el concepto de argumento y de representación de personajes. Con ello, la relación establecida hasta entonces entre el relato, el significado, la moraleja y el sentido de la obra desaparece. Entonces, ¿dónde recae el significado y el sentido de la obra? Podríamos explicarlo de la siguiente manera. Los ballets pasan de ser historias bailadas a bailar sin historia, donde la narrativa empieza a ser totalmente subjetiva y abstracta, donde los cuerpos de los bailarines carecen de identidad y dejan de expresar emociones, y donde el movimiento se encuentra en una búsqueda de nuevas figuras y composiciones sin oponerse a las técnicas académicas del ballet clásico. De hecho, siguen usando las zapatillas de puntas. Si volvemos a usar el diagrama anterior, vemos que al prescindir del relato, el baile deja de estar en un segundo nivel para pasar por primera vez a estar en un primer plano en su relación con el discurso de la obra, convirtiendo el movimiento como el elemento principal de significación de la obra. Esto conlleva que la parte significada de la obra, lo que se ve, deja de ser objetiva y pasa a ser subjetiva, mientras que el sentido de la obra, al prescindirse ahora de un argumento que plasma un trasfondo, empieza a ser altamente abierto, o dicho de otra manera, lo que no se ve empieza a ser altamente subjetivo. Esta alta subjetividad dentro del modelo del ballet neoclásico hace que el discurso de la obra quede muy por detrás de la escritura coreográfica, pudiendo tender en ocasiones a convertir la obra en una mera exhibición de cuerpos generando formas en el escenario. Nos quedaría por analizar un último modelo existente de ballet, los denominados ballets contemporáneos. Podemos mencionar como referencias de este modelo algunas de las obras de coreógrafos como Macek, McMorris, Matthew Bourne o Radu Poklita. Analizando este modelo usando una vez más nuestras dos premisas principales, vemos que en esta ocasión la escritura coreográfica cambia sustancialmente en comparación con las del ballet clásico. En lo referente al cuerpo, se deja de seguir con un canon basado en criterios estéticos y se empieza a trabajar sobre cuerpos sentidos y cuerpos expresivos que tengan una mayor diversidad de posibilidades en su relación con la identidad propia del bailarín. Mientras que en el movimiento, aunque no hay un rechazo abierto a la técnica clásica, tampoco hay una defensa de esta, desapareciendo con ello el uso de las zapatillas de punta. En este modelo, prevalece el uso de otras formas de escritura más propias de las corrientes de danza moderna, expresionista contemporánea. Y en relación al discurso de la obra, si usamos el otro diagrama,
podemos ver cómo los ballets contemporáneos vuelven al origen de partida del ballet clásico recuperando el relato del libreto. La única diferencia es que se plantean nuevas maneras de leer la misma historia. Dicho de otra manera, los ballets contemporáneos pasan de ser historias bailadas a ser una relectura de las historias bailadas de otra manera. De esta forma, aunque la escritura coreográfica es totalmente abierta y diversa, vuelve a estar en un segundo nivel por debajo de la narrativa de la historia. Veamos ahora, partiendo de las mismas premisas, si es posible un nuevo modelo de ballet. Un modelo de ballet que será nuestra propuesta y objeto de estudio, los ballets de la nueva ciencia. El por qué se plantea llamarlo así lo haremos en otro momento más adelante. Ahora nos centraremos en explicar las características que se plantean para este modelo. Y ahora ya hace yo. Bueno, pensar este vídeo es el año cero de la tesis, o sea, yo no había desarrollado nada, simplemente hacía una presentación de formatos de ballet y desde la inducción, desde la observación, desde el análisis de lo que ha acontecido, mi planteamiento era el siguiente. Habéis visto este esquema básico entre significado y sentido, lo habéis visto, donde el proceso del coreógrafo, es decir, la parte creativa, a veces recaía más en la escritura coreográfica. En el ballet clásico la escritura ya estaba establecida y lo que hacía el coreógrafo era decidir el libreto, como mucho. Sí, pero el libreto no podía hacer nada, no podía incidir ahí. Cuando hablamos, por ejemplo, de cosas más de neoclásicos, sí podía incidir en el libreto porque no había y podía irme la olla ahí. Entonces, las partes del proceso creativo coreográfico incidían en un sitio o en otro. El planteamiento que yo establezco en mi tesis es decir, puedo contar yo una historia, puedo coger yo un cuento que ya existe, hay una narrativa, pero prescindo del relato, prescindo de la parte que ya está significada y quiero ir directamente a la moraleja, porque la moraleja es lo que no veo del cuento. Necesito el cuento para que esté la moraleja, pero si no tengo el cuento, si no tengo la narrativa y quiero contar la moraleja y solo tengo la escritura coreográfica, ¿entendéis un poco el planteamiento? Es decir, puedo desde las herramientas coreográficas establecer cómo proyectar el sentido, en este caso un objeto de estudios del lado de los cisnes, pero podría ser cualquier cosa, de una historia que ya está preestablecida sin tener la historia. Entonces es como un poco intentar hacer la versión 2.0 del proceso creativo desde la coreografía. No tengo el cuento, pero quiero que la coreografía desarrolle el sentido, porque quiero que el espectador cuando se sienta, aunque no vea Odette, no vea Odile, no vea al príncipe, salga con el sentido del lago de los cisnes. ¿Entendéis un poco la historia? Entonces lo primero que tuve que establecer, no tengo el tiempo de exposición, os voy a poner esto, vale, con esto cierro, y luego ya mi ronda de preguntas si queréis me machacáis, y tenemos aquí para 8 meses. El esquema que yo he establecido de todos los elementos mínimos y básicos que hay dentro de la palabra coreografía. Y veis hay un esquema principal, todo lo que está dentro de este círculo grande, ¿vale? Que es el que realmente se puede trabajar desde las herramientas de análisis coreográfico. Y esto último que está aquí abajo, que es la dramaturgia de la danza, o la dramaturgia silenciosa, o cualquier palabra que queramos incluir, veis que está abajo porque influye en todo lo que está arriba, en todos los elementos del proceso creativo. Entonces, el desarrollar qué es la dramaturgia de la danza sin caer en la tendencia de confundir dramaturgia con la narratividad propia del teatro tradicional y sin confundir la dramaturgia con los conceptos de dirección escénica, sin confundir la dramaturgia con la composición de movimiento coreográfico y entender y establecer cuáles son las funciones de la dramaturgia de la danza para que cómo conforman luego todos los elementos sirvan para poder trabajar el sentido de una obra desde la propia danza y no desde elementos externos como la narrativa de un cuento o cualquier otra cosa que podamos utilizar en la composición de una obra artística de danza escénica. Y voy a dejar que los siguientes continúen, pero aunque sea muy resumidito he intentado exponer el cómo establezco yo la investigación de la tesis. Y si os fijáis, yo estoy investigando un ballet clásico, pero porque utilizo como modelo de estudio el ballet clásico, mi desarrollo cognitivo tiene que ver directamente con los elementos propios de la coreografía. Y tiene una aplicación teórica, porque lo que yo establezco son habilidades o contenidos teóricos, pero aplicados directamente al proceso creativo, que es tremendamente subjetivo y tremendamente permeable. Pero lo que yo defiendo y lo que intento demostrar es que puedes utilizar
criterios, y esos criterios están fundamentados desde la observación, porque yo no teorizo sobre modelos de análisis de libros, sino todo a partir de la observación de danza. Entonces, después de haber analizado más de 1000 obras de danza e interrelacionarlas unas con otras, voy proponiendo estas herramientas para analizar la danza no desde corrientes artísticas, no desde el uso de técnicas concretas de movimiento y no desde otros parámetros que son la tendencia de la historia reciente de la danza habitual, que todos conocemos. Martha Graham, primera generación, modernismo, expresionismo, pero no llegamos a los años 80, y de los años 80 hasta ahora, que ha pasado casi medio siglo, eso es una marabunda de que nadie sabe resolver. Entonces, la idea es un poco resolver todo este meollo, entrar a saco ahí y toda esa teorización sirva para el proceso creativo. Y luego, si tienen preguntas, pues ya. Por tu interesante acercamiento a la danza escénica. Alguna vez me recordaba, yo que vengo del campo de la filología hispánica, todo esto del pensamiento cognitivo, la danza cognitiva, su significado, un poco la lengua habla, ¿no? De cada sosiego y un poco, ¿no? todo el aspecto cognitivo. Si quieres, ahora profundizamos un poco más al final de las comunicaciones. Bien, continuamos con Mónica Mirafina. Mónica es de origen italiano y, bueno, tras haberse formado profesionalmente como bailarina entre Italia y Francia, decide formarse como docente aquí en nuestra casa, en el Conservatorio Superior de Danza de Alicante. Aquí descubre y desarrolla sus intereses desde una vertiente un poco más científica, que la llevarán a estudiar pues un máster en neuropsicología y educación en MIR y otro máster en ciencias de la danza en Fuengirola. Actualmente reside en Londres y sigue trabajando como docente con nuevos futuros proyectos de investigación en cartera. Y nos va a hablar, desde su experiencia personal, y ahora lo explicará mucho mejor, va a enfocarse en el sector de las ciencias de la danza, sí, focalizando sus propios intereses personales, sus investigaciones y sus intenciones de futuro, con el propósito de inspirar a todos los presentes, sobre todo el estudiantado, hacia nuevas salidas laborales. Así que, Mónica, cuando quieras. Muchas gracias. Hola a todos, soy Mónica y, como ha dicho Nelia, hoy voy a hablar del sector más científico de la danza. Es un sector que se ha desarrollado mayormente en los últimos 20 años y ha sido incorporado en el campo de las ciencias del deporte. ¿Cuál es el objetivo de este sector? Básicamente mejorar la performance del bailarín, el rendimiento, previniendo lesiones, pero también se dirige hacia la población general, entonces destacando los beneficios que la danza aporta a cualquier persona, básicamente. Las materias en las que se centra este sector son anatomía, biomecánica, fisiología, psicología, nutrición y también todas las técnicas somáticas. Los principales exponentes de los que os voy a hablar son dos coreógrafos investigadores que se centran sobre todo en neurociencias. El primero es Juan McGregor, que es un coreógrafo inglés neoclásico y contemporáneo, y su objetivo principal consiste en unir danza, coreografía y ciencia. Es decir, Juan McGregor quiere encontrar el nexo de unión entre mente y cuerpo durante la creación coreográfica. También colabora con muchos científicos, como por ejemplo Scott de la Unta, que también es muy conocido por investigar en las artes escénicas. Otro principal exponente es Guido Orts, que es un coreógrafo alemán, y él trata el tema neurocientífico desde otra perspectiva, es decir, él estudia desde el punto de vista neuroestético cómo se aprecia la danza y las artes escénicas. Le interesa explorar cómo percibe desde el punto de vista estético la danza, tanto los mismos bailarines y coreógrafos como los espectadores. Y en las últimas investigaciones quiere explorar de qué manera la danza y la coreografía generan vida. En cuanto a mi propia formación académica, como os he dicho Noelia, me he formado profesionalmente en danza clásica y contemporánea en Italia y en Francia. Luego he decidido por
motivos personales y experiencias que no quería ser bailarina, pero que sí quería dedicarme a la danza, con lo cual me matriculé en el conservatorio, graduándome en Pedagogía de la Danza Contemporánea. Y en el último año, cuando tenía que elegir mi temática del TFP, he estado investigando sobre danza y ciencia, y es eso que me ha llevado a descubrir este sector. Después de graduarme, quería continuar investigando y formándome en esto, con lo cual he encontrado primero el máster de Neuropsicología y Educación de la UNIR, que me ha proporcionado informaciones y conocimientos más teóricos de cómo funciona el cerebro cuando aprendemos, y después sentía que me faltaban unas herramientas más prácticas a nivel de investigación, con lo cual me he matriculado en el máster de Ciencias de la Danza de Trinity Laban en Londres. En cuanto a mis intereses investigativos, me interesan las neurociencias, las ciencias de la danza en sí, sobre todo lo que es el nexo de unión entre biomecánica y neurociencias, y también el mejoramiento del aprendizaje en general, así como el control motor, y tanto en bailarines como en la población general. Ahora pasamos a hablar de las investigaciones que he realizado hasta ahora. Digamos que las primeras dos han sido como más proyectos de investigación. El primero ha sido aquí, en el conservatorio, mi TFT titulado La danza en los procesos de rehabilitación de sujetos con ataxia cerebelosa, y la tutora ha sido Leticia Nieto. Y en este proyecto lo que hemos hecho ha sido investigar en la literatura, destacando todos los beneficios, tanto físicos como cognitivos, de la danza, para destacar la importancia de la danza que puede tener la danza en la neurorehabilitación. Entonces, lo que hemos hecho ha sido encontrar las carencias de esta enfermedad concreta y compaginarlas con las áreas cerebrales que se activan durante la acción motora cuando se baila. Y al final se ha desarrollado un programa educativo de investigación, incluyendo ejercicios de idiocinesis, de alineación corporal, de coordinación, de equilibrio, técnicos y también de secuencias coreográficas. Todo eso para mejorar los sujetos, mejorar los sujetos con esta enfermedad concreta. La segunda investigación ha sido la de mi TFM, el de Neuropsicología y Educación, y en este, que también ha sido un proyecto de investigación, nos hemos centrado mayormente en las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas básicamente son habilidades de pensamiento superior que utilizamos todos los días para autorregular nuestra conducta, y consisten, por ejemplo, en planificar objetivos, metas, resolver cuestiones inesperadas. Y entonces, en este caso, he estado estudiando la literatura, enfocándome en los beneficios físicos, cognitivos y también sociales de la danza. Otra vez, encontrando la relación entre áreas cognitivas que se activan en las funciones de cuando se realizan, me me salen las palabras. En las áreas cognitivas relacionadas con las funciones ejecutivas, así como las áreas motoras que se activan cuando bailamos. Y destacando estudios en los cuales se demostraba una influencia positiva de la actividad física en general en las funciones ejecutivas, y comparándolos con otros que demostraban que en la danza se activaban todavía más estas áreas, que son las mismas que se activan para las funciones ejecutivas, se ha desarrollado un programa específico para incrementar el desarrollo de las mismas en adolescentes. Y en este caso en concreto, porque es un periodo evolutivo en el cual el cerebro es muy plástico, es decir, es muy propenso a mejorar, a crecer, a modificarse. La tercera investigación ha sido la que he realizado en mi máster de Ciencias de la Danza en Londres, y ha sido, digamos, la primera investigación real, porque aquí es donde he trabajado con participantes. En esta investigación he querido observar la influencia de la imaginería motora en la eficiencia del movimiento. He unido lo que es la biomecánica, analizando variables cinemáticas, y la neurociencia, porque he aplicado un tratamiento, un ejercicio de imaginería motora, observando la pirueta temblor, un movimiento súper concreto. Entonces, en esta investigación se ha llevado a cabo con un pretest y un posttest. Es decir, en el pretest los participantes
han realizado la pirouette, que se ha medido de dos maneras, con electromiografía y con captura de movimiento tridimensional. Y después del pretest he dado a los participantes instrucciones de imaginería motora que servían para activar las mismas áreas que se activarían después en la realización de la pirueta, y en el póster se han vuelto a analizar la misma pirueta con los mismos instrumentos, pero claro, se han observado diferencias después de haber aplicado el tratamiento de imaginería motora. Entre estas diferencias podemos destacar una mayor activación muscular, que se traduciría en un mayor control motor, y también una mayor capacidad para mantener la verticalidad al realizar la pirueta, es decir, un mayor desplazamiento entre posterior y medio lateral, y eso también se traduce en una mayor eficiencia de movimiento. Los instrumentos que hemos realizado, estos son unos ejemplos. Primero a la izquierda es electromiografía, que es una electromiografía que se utiliza en estudios más deportivos, diferente de la que se usa más en estudios clínicos. Es decir, es una electromiografía superficial, pero igualmente nos da, aunque no es muy precisa, sí nos da una idea de lo que es la activación muscular. Y a la derecha tenemos la captura de movimiento tridimensional. Se colocan unos marcadores en las articulaciones y luego con un software específico se estudian y se analizan pues, elementos como la velocidad, la aceleración, la velocidad angular también, el desplazamiento, todas las informaciones que nos sirven para calcular cosas muy específicas a nivel biomecánico. Entre las últimas investigaciones, la que se ha llevado a cabo el verano pasado en Estancias Coreográficas 2021, que se ha querido centrar sobre las diferencias y también las conexiones entre el subconsciente y consciente, y mi temática estaba claramente en lo que es el consciente, es decir, se ha querido investigar un poco los procesos psicológicos superiores, centrándose en gnosias, que son las capacidades para interpretar lo percibido, y praxias, que son las capacidades de percibir las acciones motrices. Y aquí se ha querido centrar un poco en lo que es la conciencia de los bailarines y de los coreógrafos, y más específicamente cuánto son conscientes los bailarines y coreógrafos de su propia conciencia a nivel coreográfico. Algo muy complicado, tan grande y tan complicado que aunque no se puede medir realmente, porque todavía a nivel neurocientífico no se puede identificar en qué parte del cerebro se localiza la conciencia, entonces para hacerlo más real, para acotarlo, hemos utilizado dos tipos de instrumentos. El primero ha sido un cuestionario revisado de imagen del movimiento, que nos daba datos más cuantitativos, y también preguntas cualitativas más abiertas que nos han dado informaciones más subjetivas de los mismos intérpretes. En cuanto a los resultados obtenidos, se ha encontrado una mayor dificultad en imaginar y ser conscientes de los movimientos realizados con el lado no dominante. Y también que al tener que imaginar movimiento realizando un equilibrio unipodal, se desarrollaba un mayor desequilibrio físico y por tanto también una mayor dificultad a la hora de visualizar claramente el nivel mental del movimiento. En cuanto a mis intenciones de futuro, me encantaría poder abrir un centro especializado en ciencias de la danza, en donde poder sí trabajar con bailarines y mejorar su performance, pero también trabajar con la población general. Seguir investigando con ambos, y todo eso porque yo me gustaría que se entendiera la importancia que tiene la danza para todos, para todo y para todos, que todavía es algo que falta mucho. Y nada, con esto ya está. Muchas gracias. Muchísimas gracias, sobre todo también por aportar al tiempo a Mónica. Y bueno, vamos a terminar esta mesa con Paula Quintas, que nos va a hablar, bueno, el título de su comunicación es Cuerpo, Objeto, Tiempo y Espacio como soportes de las artes performativas, límites y confluencias entre la danza y el circo contemporáneo en la España del siglo XXI. Wow. Toma ya. Paula
Carreras es bailarina, es alambista circense, coreógrafa visual y pedagoga. Sus trabajos destacan por la estética del cuerpo en diálogo con el movimiento, generando un componente visual y circunstancialmente audiovisual. Es también codirectora del festival Corpo a Terra y trabaja con la pedagogía de la danza en Danza al Falla, con una línea de investigación contemporánea en torno al cuerpo y líneas alternativas de aprendizaje en Santiago de Compostela. Y bueno, yo creo que será muchísimo mejor que nos explique ella un poco el contenido de su comunicación, así que Paula, cuando quieras. Bueno, gracias a todas y a todos. Sabemos que ya también casi son las 2 menos 5 y la mañana pues, un poquito se alarga. Yo voy a intentar ser como bastante escueta, pues un poquito comentar también en la investigación. Parece el título un poco rimbombante, pero necesito explicar un poco de lo que yo vengo como mi práctica artística. Yo vengo de la danza clásica, reglada, luego pasando por el contemporáneo, me he graduado en Trinity Lava y a partir de ahí empezó un poquito como mi inquietud hacia el espacio. Bien, las personas que habéis estado pues efectivamente esta mañana compartiendo y también el día de ayer, para mí el espacio un poco lo ha cambiado todo. La gravedad, los planos, cómo de algún modo pues, el cuerpo puede suspenderse en un sentido como antigravitatorio. Entonces a partir de ahí empezó un poquito mi inquietud con el circo. A partir de ahí pues simplemente audicioné, en Londres existe actualmente. Digo estas cosas porque muchas veces cuando estamos en un conservatorio o en un entorno a veces no sabemos a dónde yo puedo alcanzar, hacia dónde van mis inquietudes y mis intereses. Por eso de algún modo como mi tesis doctoral es un poquito autobiográfica, porque actualmente estoy en el primer año de tesis doctoral de ese título tan rimbombante que es efectivamente cuerpo, objeto, tiempo y espacio como soportes en las artes performativas. Entonces a partir de ahí efectivamente cuento que me licencio en una universidad con una especialidad de alambre tenso. Bien, diréis, ¿qué es eso? Para eso tengo este vídeo que ahora pues espero que podamos solucionar las situaciones, porque a veces los Macs pues, no son compatibles con otros sistemas. Entonces, bueno, simplemente tengo un pequeño ejemplo, espero que lo podamos observar para que entendáis un poquito este discurso, sobre todo en relación, repito otra vez, de las artes performativas. Entonces, esto todo viene de un máster, efectivamente también realizado en la misma universidad que ha estado Iker, que es la Universidad de Juan Carlos de Madrid, donde ahí pues, planteo un trabajo de investigación que se llama Filosofía y Estética del Cuerpo, ¿ok? En el circo coreografiado. Claro, entonces la idea, pensaréis, ¿el circo se puede coreografiar? Por ejemplo, ¿no? Entonces, todo este punto de las artes performativas, también entendidas, es decir, entendido desde el cuerpo como soporte, ¿ok? A mí me parece muy importante esta clave, el cuerpo como soporte artístico. La danza, efectivamente, nosotros estamos aquí en un entorno académico de danza, pero la danza no es solo académica, digamos, es una parte fundamental, considero, de los procesos, pero todo ese punto de investigación, ir más allá, quizá la relación con el objeto, por eso el objeto también yo lo señalo mucho. Y yo os lanzo aquí la pregunta de por qué el circo utiliza objetos y el cuerpo tiene esa relación absolutamente intrínseca y prácticamente indespegada del objeto y la danza por circunstancias. No, o sí. Eso es un tema también de la parte de los creadores. Sé que hoy no es una mesa de coreográfica ni de creación, pero bueno, creo que es muy importante esa parte discursiva, sobre todo también porque Lava me enfocaba que la relación cuerpo-objeto existe. Entonces, un poquito, pues mi trabajo va en relación a este entorno y esta relación con el cuerpo. Entonces, avanzo. En el máster desarrollo un poquito todo este trabajo sobre las corporidades, en relación con la filosofía, y os quiero mostrar solo dos cosas muy rápidas, ¿vale? Porque sé que es tarde, son las 2, también tenemos que dar un poquito de paso a esas preguntas. Según Marx, el cuerpo productivo derivado del concepto cuerpo-máquina, ¿sí? Donde a través de la repetición corporal el cuerpo adopta cambios físicos involuntarios, como en algunos casos, o quizás más a veces que en la danza se reproducen en el circo. Es otro tipo de trabajo motor físico. En relación, por ejemplo, a otros planteamientos filosóficos, como puede ser la metría, es totalmente lo contrario. Liberaliza ese cuerpo y busca el placer sensible del cual podemos vincular con las prácticas del movimiento, vinculadas más a planteamientos de danza contemporánea. Entonces, para mí,
el objetivo de estudio, y con esto un poquito resumo, este título rimbombante, repito otra vez, de este proceso que comenzaba en la Universidad de Vigo, de tesis doctoral, es precisamente ver esas confluencias y divergencias entre el mundo un poquito generalizado de las artes performativas en vinculación con el cuerpo. Y con esto un poco termino mi exposición. Espero que ese vídeo lo podamos ver. Vamos a darle un pequeño segundo. Si no lo podemos ver, no pasa nada. Podéis entrar en mi página web y ahí lo podéis observar. Y nada más. Así que muchas gracias también por invitarme a la mesa y gracias por compartir estas jornadas especiales en torno a la danza. ¿Lo podemos ver? ¿No lo podemos ver? ¿No podemos verlo? Bueno, no pasa nada. Y nada más. Y sobre todo eso, ampliar también que el cuerpo, para mí es como una reflexión general, el cuerpo es absoluto e infinito y tiene millones de posibilidades y de corporalidades. Así que, como comentaba esta mañana en las clases, busquen la silla y busquen como su identidad creadora, que me parece como también muy interesante. Y nada más, vamos a darle, si no, continuamos con las preguntas y quizás si a lo mejor luego tenemos la oportunidad de poder observar unos segundos del vídeo, pues lo vemos. Vale. Pues nada, gracias. Paula, sentimos todo el tema logístico, eso es lo que pasa, son problemas técnicos, los que me han tenido de profesora saben de lo que hablo, por ahí. Muy bien, pues mientras que intentamos, bueno, Quique y Natalia, vamos a ver si podemos poner el vídeo, comenzamos el turno de preguntas. Creo que, bueno, sobre todo para el profesorado, por supuesto también, pero para el alumnado, teneros a vosotros tres aquí, además con propuestas tan diferentes y tan parecidas, ¿no? Y mostrar un poco todas las posibilidades que hay al terminar una carrera, ¿no? Como la carrera de danza, el grado de danza. Por lo tanto, estoy segura de que bueno, alguien va a querer indagar un poco más en algunos de los aspectos que hemos escuchado en la mesa. No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? No sé si... Bueno, yo tengo curiosidad, Ike, por saber la razón de elegir el ballet clásico en general y luego en particular la obra de repertorio del Lago de los Cisnes para generar esa investigación, que me parece súper interesante y también porque me sorprende mucho porque después de haber visto tu clase es como que jamás se me había ocurrido que fuera por ahí el asunto, ¿no? Es como algo totalmente distinto a priori. Entonces tengo curiosidad por saber por qué esa decisión. Vale, te voy a contar dos versiones. La primera, a ver, yo he hecho muchas coreografías y aunque todas tienen una especie de sentido común denominador, que es la misma figura pensante, con un carácter y lo que sea, como vamos a llamar un estilillo, pero he hecho obras que son lo que son relecturas de obras clásicas, Carmen, Giselle, Leonardo, División, el Bolero, y otras que son totalmente creación desde cero, y por eso otras propuestas que no tienen nada que ver con hacer una relectura o darle un giro a algo que ya está establecido. Entonces, el Lago de los Cisnes, a mí, yo empecé haciendo ballet clásico desde los 4 años. A mí siempre me ha parecido las cosas de ballet clásico como el buque insignia, vamos, eso es Romeo y Julieta, me parecen como ya y siempre es una obra a la que he tenido mucho respeto, y aunque siempre, cuando pongo la música de Tchaikovsky, el Lago, digo, wow, increíble, nunca me he atrevido como autor coreográfico a meterme en ese berenjenal. Porque he dicho, hace falta, a ver, hacer una chascarilla, en fin de curso no pasa nada y puedes experimentar. Pero si lo quiero meter ya en un mercado, me lo pienso y mucho por respeto. Eso fue una cosa que pensaba durante años y años. Pero hay un punto donde ya creí que tenía la madurez suficiente como para afrontar esa pieza. Y justo coincidió con mi interés por desarrollar una tesis doctoral. Y entonces, pues dije, esta es la oportunidad. Pero siempre la solución no fue quiero hacer el Lago porque ahora ya estoy súper guay como autor y puedo buscar financiación, sino porque realmente me encontré en el momento de
la obra me está llamando en este momento. Entonces esa es la razón del por qué el lago. Y luego a nivel ya más poético es la razón por la cual yo empecé a bailar fue porque vi el lago de los cisnes. Entonces pues se van allí a las estrellas y estoy en ese proceso. Evidentemente, cuando vea, les enseñaré vídeos de todos los procesos que he hecho, evidentemente la música es el lago de los cisnes, pero de ahí a ver tú y cosas así similares o propuestas más Alexander Eman, poner agua o cualquier cosa más así de relectura, como antes he llamado, de nuevos ballets, de coger un cuento y volver a contarlo, estilo Macheta, entendernos, eso se aleja mucho de la propuesta, porque es que no está la historia, que es realmente lo que yo quiero, lo que estoy investigando. No hay historia, que sí que está sin sentido. La moraleja sí que está presente. La pregunta inicial es cuál es la moraleja, esa es la entrada, y así largo, etcétera, de cosas y cómo resolverlo. Lo que sí que es interesante es que todo se resuelve desde la propia danza, desde el propio hecho coreográfico. No hay inputs externos, más allá de que utilizo la música, que es lo único que me enraiza para que el espectador diga, esto es el lago. ¿Vale? Entonces, podríamos decir que esa música... Sí. Podríamos decir que esa música es como el libreto en el que se basa el movimiento. No es el libreto, ese es como el sustrato sobre el que yo edifico y podría hacerlo con la música porque es una decisión dramatúrgica o coreográfica decido poner esta música por un criterio, pero también podría hacer el lago según las premisas que yo establezco sin la música. Lo que pasa es que yo he hecho ahí un giro porque en el propio lago, que hablo de muchas cosas, meto la biografía de Tchaikovsky, que Tchaikovsky empezó a hacer música para ballets. No voy aquí a explicar la vida de Tchaikovsky, pero yo me pregunté, ¿por qué carajos Tchaikovsky, que es un compositor de la leche, baja a galeras y hace música para ballet, que en aquella época es como peor visto? ¿Cuál es la razón? Y cuando empiezas a investigar historia, es un poco prensa rosa, pero al final él estaba enamorado de un príncipe de Bahía que tenía mucha pasta, que era mecenas, que era homosexual, que por ser homosexual le metieron en un centro de estos psicológicos que estaba loco y al final se acabó suicidando en un lago y su hermano le llamaba el cisne. Cuando le llega el libreto sobre el lago de los cisnes de alguien que no es lo que tiene que ser y se acaba suicidando en el lago, se le envían las estrellas y dice, yo tengo que hacer esto porque es una necesidad artística, porque yo soy homosexual y no puedo decir que soy homosexual porque el zar no me lo permite si quiero ser el compositor del Rurkir. Entonces vas tirando ahí del libro y dices, o sea, es que la razón del lago es impresionante. Y yo meto eso, y como yo hablo, porque yo lo que hablo es de la dualidad, de integrar la dualidad en la obra, digo, para hablar de cómo integrar tu ser, tengo que hablar de la vida de Tchaikovsky, no de una manera narrativa, pero lo introduzco. Y yo no puedo hacer el lago para hablar en parte de la vida de Tchaikovsky sin la música. Pero la razón de poner la música es esa, y luego eso es un sustrato para que la gente vea el lago. Pero se podría hacer sin eso, se podría. Sí, que no es totalmente influenciable al movimiento. No. El movimiento podría surgir. No, de hecho, el orden que yo establezco en la música no tiene que ver con el orden de los 3 actos, yo hago mis propias necesidades y la composición coreográfica no está en el tempo de la música y sigue los criterios, ¿sí? Diferentes. Gracias. No son los... Vale, y desde una pregunta cortita porque tenemos, bueno, no sé si hay más preguntas, ¿vale? Que Sí, muy corta. el vídeo de Pablo. Vale, Mónica, enhorabuena. Bueno, enhorabuena a todos, Mónica. Feliz porque hayas seguido el recorrido de investigación y que esté dando fruto y que se vea y que lo compartas con la comunidad científica. Te quería hacer una pregunta con respecto al estudio que hiciste sobre la función ejecutiva en el adolescente. ¿Era un neurotípico o había neurodiversidad? No, alumnado típico. Todos neurotípicos, ¿no? Sí. Vale. Era porque me ha surgido la curiosidad de por qué la función ejecutiva en neurotípico, cuando realmente, cuando falla en gente neurodiversa. También, sí. A ver, como aquí había investigado eso como algo más en el sector de neurorehabilitación, ahí quería ver un poquito más a nivel de población general, cómo podría influir la danza en mejorar las funciones ejecutivas, pero también sería interesante verlo desde ese punto de vista. Gracias. Y continúa, por favor. Gracias.
Vale, pues no sé si hay alguna pregunta más. Si os parece bien, vale, Marisa. Última. Sí, súper breve para Paula. Y vemos el vídeo. El vídeo de Paula. Bueno, pues si acaso lo vemos primero. Y... Vale, ¿sí? Sí, de acuerdo. Vale, pues lo ponemos. Bueno, esto es un videodanza realmente que tuvo subvención por la Junta de Galicia, por eso veis ahí todos los logos, después para adelante. Y un poquito pues lo que planteaba, ¿no? En estas corporidades, es decir, ¿es posible coreografiar el circo? ¿Qué es la coreografía en sí? ¿Qué es la forma corporal? Entonces, dentro de las leyes físicas de la relación de la danza, el cuerpo y el objeto entendido más desde el punto de vista circense, ¿qué es las confluencias y las divergencias? Entonces, eso de algún modo es ese trabajo que he comenzado muy recientemente todavía a investigar. Entonces, yo puedo bailar en un cable, se puede bailar en una cuerda de 11 milímetros. No he entendido cómo es el concepto del circo tradicional. Sí, el circo ha cambiado mucho, estamos en una era completamente contemporánea. Y para mí es analizar todo ese planteamiento de las neovanguardias y de toda esa relación con el cuerpo. A la danza vertical, la que trabaja una danza de volea, una danza de algún modo pudiendo entender el cuerpo como en suspensión o un estado más antigravitatorio. A mí, por ejemplo, todo este tipo de cosas me despertó mucho el trabajo de la coreógrafa Trisha Brown, no sé si la conocéis. Fue cuando realmente yo empecé a tener interés por esto. Yo era bailarina de suelo, como la mayoría quizás estemos aquí. Simplemente yo luego quise aprender otras relaciones con el cuerpo, donde todo para mí fluctúa entre la gravedad y la suspensión. Entonces, bueno, este elemento, que es lo que comúnmente se entiende como alambre tenso, pues me permite jugar, como veis, entre ese alambre de 11 milímetros y esa barra, suspender el cuerpo, generar equilibrios, cómo yo puedo romper las dinámicas, cómo puedo salir fuera de eje. Y es bueno, un pequeñito ejemplo también para que un poco contextualicéis parte de mi trabajo. Nada más, yo por mí está bien hasta aquí. Es que dura bastante más, entonces para pasar a las preguntas. Hola, ¿me oyes? Sí. Hola, pues bueno, yo casi que al ver el vídeo ya se me ha quedado bastante contestada, pero bueno, la lanzo. Tú al inicio has hablado un poco de esa relación entre, al hablar de circo y danza, también de cómo el objeto, ¿no? De repente se vincula muchísimo al circo, ¿no? Y a veces no tanto a la danza. Entonces, para mí, para ti, tú que vienes de la danza y has entrado en el mundo del circo, donde el objeto está tan presente, ¿nos podrías hablar un poco de ese descubrimiento del objeto que le da a tu...? Pues un poquito lo que contextualizaba ahora cuando estaba dando estas notas a pie de página debajo del vídeo. Considero que trabajar con los objetos a mí me abre otras posibilidades de campo. Creo que esa sería una respuesta bastante clarificatoria, ¿no? No sé cómo la danza, pues efectivamente también hay muchos coreógrafos que utilizan objetos a lo mejor mucho más cotidianos, sí, pues entendiendo algo como puede ser una silla, una mesa, siempre hay partes escenográficas en los procesos. Entonces, bueno,
si ya descontextualizas, lo comentaba en la clase de la mañana, si tú coges un objeto que quizás puede ser entendido por todo el mundo como una silla, es un objeto cotidiano, que es algo intercultural, o sea, todos comprendemos que es una silla. ¿Qué sucede si esa silla, en ese caso, genero como un ready-made, ¿no? Es decir, le doy otro significado? Un poco lo que hizo Duchamp con la mítica obra de La Fuente. Sí, es un urinario, lo ha girado, lo ha contextualizado y ha cambiado, digamos, la simbología de ese objeto. Entonces, bueno, es algo que a mí siempre me ha interesado. Además de todo, yo soy licenciada en Historia del Arte, en la rama de Contemporáneo. Entonces, bueno, creo que todo esto también es un aglutinador de cosas que a mí la vida me ha llevado a ir a los límites. Por eso también esta videodanza se llama Límites, ¿no? O qué es lo que el cuerpo puede hacer, porque muchas veces en el circo parece que es como un superhéroe, es un cuerpo superhéroe. Hay ese concepto del riesgo, ¿no? Que a mí, como me gusta ir al límite, pues el riesgo a mí me gusta. No sé si tenemos alguna otra pregunta, ¿no? Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias a todos los asistentes y por supuesto a los panelistas. Sabéis que me toma un poquito de lejos todo esto de la danza, pero realmente como investigadora que soy es un placer poder tener a personas como vosotros aquí en un centro de danza, así que enhorabuena. Lo que ha dicho la compañera, por favor, seguir investigando y nos vemos pronto seguramente. Muchísimas gracias.